Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Rafael Peretti, brasilero en Bogotá, graduado de Relaciones Internacionales y Economía, máster en negocios del INSEAD y cofundador y CEO de Alfin. Alfin es una fintech basada en Colombia que atiende micronegocios con créditos y soluciones para el manejo de sus finanzas. En este podcast hablamos sobre lo que significa ser una microempresa en América Latina y sobre los obstáculos que se enfrentan por las condiciones del mercado. En esta conversación, él resaltó la importancia de la educación sobre finanzas para este mercado, las relaciones para el camino para hacer crecer negocio y saber en dónde estás antes de buscar financiamiento externo. Además, nos contó sobre el valor de emprender con impacto y el alcance de un mercado sediento de oportunidades. Vamos a conocer a Rafael. Esta es la segunda temporada de Nivel C Podcast. Hoy estamos con Rafael Peretti, CEO y founder de Alfin. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Gabriel. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Rafael. Vamos a hablar cosas bien interesantes sobre FinTech hoy, pero para empezar nos gustaría conocerte un poquito más. Es decir, en tus propias palabras, ¿quién es Rafael Peretti? Yo diría que, digamos, como característica es una persona bastante curiosa. O sea, me gusta aprender cosas distintas. Ahí como se ve por mi trayectoria, yo me gradué en Relaciones Internacionales, después fui a consultoría, de ahí pasé un trabajo más en corporate, en varios roles distintos. Fui a mi MBA en Francia y ahora soy founder. Entonces, como ya tuve varias perspectivas profesionales, yo creo que ser bastante inquieto y súper hands-on. Me gusta hacer, construir, ver el progreso de las cosas. Y soy bastante perfeccionista. Entonces, no solo aprender de muchas cosas, aprender cómo hacerlo, pero también cómo hacerlo bien. Esto como creo que tengo tanto en mis hobbies cuanto en mi vida profesional un poco de esto. Además, como hay los STEM, soy brasilero. Ya viví en algunos lados, en México, en Brasil, Ecuador, Francia, ahora en Colombia. Y esto, básicamente, ese es Rafael. Buenísimo. Me da curiosidad, ¿por qué Colombia? Yo estaba como explorando un poco la idea del emprendimiento y empecé a estudiar algunos mercados. Entonces, creo que para Latinoamérica me fui al MBA pensando en emprender y aún no sabía muy bien la localidad. Y entonces, como mi mudanza viene mucho por el emprendimiento, pero realmente me quedé entre México y Colombia. Creo que son dos países llenos de oportunidad. Brasil también creo, pero creo que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Entonces, como Colombia, creo que para nuestro negocio era donde más había oportunidad. Sí, en realidad, de este lado, pues los hispanoparlantes, hay mucha más oportunidad y el mercado en Brasil está un pelo más saturado, ¿cierto? Sí, o Sí. sea, estamos en un mercado de fintechs. Creo que hay muchos fintechs, pero también los bancos en Brasil son muy fuertes. Total. Entonces, además de no solucionar un problema, también como pone muchas barreras de entrada. Y yo vi en Colombia como un espacio muy interesante el segmento que estamos buscando atender, un gap de mercado, condiciones, digamos, de reglamentación que la verdad no pone muchas barreras. Colombia me pareció un mercado interesante. Queremos expandir, queremos definitivamente ir a otros mercados después, pero sentimos que Colombia puede ser un buen inicio para nosotros. Súper interesante. Ahora, aquí en mis anotaciones tengo que tuviste experiencia con McKinsey, el titán de la consultoría, trabajando en marketing y estrategia. ¿Tú crees que eso ha sido determinante al momento de fundar Alfin? Como te dije, o sea, soy bastante curioso. Entonces, como yo creo que McKinsey me dio una caja de herramientas interesante. Yo, haber empezado mi carrera ya, me ayudó a entender un montón de frameworks, maneras de abordar problemas. Pero te soy súper sincero, yo creo que aprendí mismo operando un negocio en la vida real, digamos.
porque al final en McKinsey mi tiempo al menos solo se hacía estrategia, mucho el PowerPoint, el Excel, vas al cliente, muestras, pero la implementación ya estaba de manos del cliente. Yo cuando me fui a trabajar en la industria de alimentos en Ecuador, ahí como tuve el chance de hacer cosas realmente, ir a hablar con clientes, probar si la solución estaba funcionando o no, y como esa trayectoria creo que me lleva hasta acá. O sea, si hubiera sido solo consultor, no sé si hoy sería founder de una fintech. Ok, súper. Ahora, cuéntanos sobre Alfin. ¿Cuál fue la principal razón o el punto cero donde empezaste a emprender? Te doy un poquito de background, creo que es importante para llegar a la idea. Total. Era como mitad de 2019 y yo dije, oye, la verdad, siento que es el momento, quiero ir al MBA. Yo estaba con 31 años, sí, 31. Estoy quedando como en el límite de no poder irme más a un MBA full time y quizá tener que ir a un executive MBA y tal. Entonces decidí aplicar a INSEAD en Francia, que en el año que fui fue el MBA número uno del mundo, el ranking de Financial Times. Wow. Y entonces como fue un proceso un poco difícil, pero bueno, octubre de 19 me llaman de INSEAD y me dijeron me había aceptado para el MBA. Súper feliz. Subo, voy a hablar con el CEO de la compañía que escribió mi carta de recomendación. Rodrigo, me estoy yendo, me llamaron de INSEAD, me aceptaron. Julio del 2020, estoy allá. Y Rodrigo, como me felicitó y tal, y media hora después me llama la secretaria de él y dice, oye, ¿puedes subir rapidito que Rodrigo quiere hablar contigo? Y dice, oye, ¿y qué hago para que no te vayas al MBA? Yo dije, no, Rodrigo, o sea, tengo que ir, o sea, ahora ya no hay vuelta. Y pasó un tiempo, yo dije, oye, déjame ver, o sea, al final tengo un tiempo. En diciembre él me llama y dice, oye, quiero que asumas este business unit, que era el business unit de B2B Moderna, como representaba 70% de la facturación de la compañía. Y yo dije, oye, pero estoy yendo. Y dijo, no, quédate 6 meses hasta que te vayas. Y como creo que hay un montón de cosas que hacer en ese tiempo y después no hay problema. Entonces, empecé en enero del 2020 un puesto nuevo en Moderna y era justo esta unidad de negocios, era, como te dije, era muy grande para la compañía y tenía un segmento de clientes que era bastante importante en términos de facturación, que son micronegocios, o sea, panaderías, tiendas de barrio, cualquier tipo de negocio chiquito, restaurantes. Y bueno, empezamos a tratar de dar la vuelta a un negocio que como había mucha competencia en el mercado, tratamos de hacer algunas cosas en términos de producto, marketing y tal. Y bueno, empieza a final de febrero el ruido sobre pandemia, llega marzo, pum, se cierra todo, el negocio se va al piso, como por unos 15 días, todo parado, nadie compraba nada y, y bueno, empezamos como a trabajar en cómo dar vuelta, la oficina en Quito cerrada y llega final de abril y yo no me aguantaba más en la casa. Yo decía, yo tengo que salir. A pesar de que la oficina de Quito estaba cerrada, las oficinas todas estaban abiertas, como centros de distribución, oficinas de ventas. Entonces yo empecé a viajar todas las semanas y estaba con un equipo diferente. O sea, tenía equipo de producción, equipo de investigación y desarrollo, tenía equipo de ventas, equipo de mercadeo. Entonces yo empecé a salir mucho con el equipo de ventas, a conversar con clientes en esas semanas, entender cómo qué estaba pasando, cómo dábamos la vuelta. Y lo que me encontré, la verdad, fue como la semilla de la idea de Alfin. O sea, encontramos un montón de clientes súper preocupados en cómo financiarse, como para pagar sus cuentas y la verdad vi que no tenían acceso a crédito en ningún banco tradicional. O sea, los que acudían iban al gota a gota, chulquero, agiota. O sea, hay un nombre diferente en cada país en Latinoamérica, pero o sea, iba a este crédito o familiares o sus ahorros, pero estaban súper preocupados, ¿no? Y había gente como que aprovechó la pandemia, la verdad, y empezó a pensar en cuando abriera otra vez, porque era esta cosa de que eran 15 días, un mes y ya se iba a pasar todo, en cómo iba a lanzar su negocio nuevo al final, cómo iba a expandir, mejorar. Yo dije, oye, hay algo interesante porque quieren expandir, quieren mejorar, pero no tienen acceso a crédito. Entonces, ahí vino un poco la semilla de Alfin y creo que hay
como un contexto interesante que es este segmento de micronegocios empezó a transaccionar en la economía digital. O sea, el cliente de él hacía pedidos por WhatsApp, empezó como creó su página en redes sociales. Acá en Colombia mucha gente abasteciéndose con otras startups que hacen como abastecimiento mayorista, entregas por Rappi. O sea, hay un montón de footprint digital de ese segmento que antes no había. Y dijo, oye, algo podemos hacer ahí. Empecemos a pensar en cómo hacer microcrédito para financiar este segmento de micronegocios que hoy no tiene acceso. Entonces, salí, bueno, y ahí logré con pandemia también a retrasar mi entrada en el MBA de julio a diciembre, como tuve un poco más de tiempo para explorar la idea. Y de ahí fue el MBA ya muy seguro de que esto era lo que quería hacer. Tenía que buscar la manera tenía que buscar el país. O sea, aunque veía el problema en Ecuador, sabía que era un problema generalizado de Latinoamérica. Entonces, como quería buscar el punto de partida correcto para el fin. Y bueno, exploré ahí mucho Ecuador, Perú, México y Colombia. Y al final, acá estoy en Colombia para empezar el negocio. Alucinante, excelente contexto. Así uno sabe cuál fue el punto cero, ¿no? El punto que te inspiró a desarrollar este tipo de solución. Ahora cuéntame, y vamos a dar un poquito más de contexto a los fundadores que nos están escuchando. ¿A quién sirve el fin? ¿Cuál es el problema específico que soluciona? ¿Y cuál es el resultado final que generan para los clientes, que son las microempresas? Claro. Al fin, enfoca principalmente en micronegocios que hasta poco tiempo atrás estaban como fuera del sistema financiero. Entonces, o que siguen fuera del sistema, pero que ya empiezan a tener esa tendencia de transaccionar más en una economía digital, de vender, de hacer delivery, de como quizá cobrar con pagos electrónicos a sus clientes. Entonces, ese es el target. Obviamente tenemos subsegmentos donde nos va mejor. Un ejemplo general, o sea, hoy pensamos mucho al principio quizá del carrito de comida de la esquina en el centro de Bogotá. Es un segmento un poco más complicado, como los montos transaccionados son tan bajitos que a veces como el pago electrónico no hace mucho sentido, pero estamos buscando la manera de llegar mejor, pero hay otros segmentos, por ejemplo, talleres de auto que como hace total sentido, o sea, manejan montos más altos, necesitan a veces financiar maquinaria, necesitan financiar como algo de insumo para tener ahí, y esto como un segmento más como nuestra propuesta de valor es más interesante para ellos. Entonces, como ese es el segmento que buscamos atender, y al fin busca llegar a esos clientes con un paquete único, o sea, no tenemos digamos, un portafolio de productos y que puedes seleccionar cada uno de ellos como quieras. Al fin llega con crédito, un POS, un datáfono. Esa es otra palabra que también cambia en toda Latinoamérica. Es un terminal, un POS, un datáfono, un datafest. Es como cada país tiene su nombre, pero un terminal de pagos. Sí. Una cuenta digital donde este cliente recibe su plata y una tarjeta para transaccionar ahí. Nuestra idea es el crédito ayuda a expandir ese negocio, a financiar el crecimiento de este cliente. La cuenta, el POS es muy importante para recibir pagos. Hoy en día, 85% de la población en América Latina estaría apta a tener al menos una billetera digital. Sin embargo, solo 15% de los micronegocios aceptan pagos digitales, tienen un POS. Entonces dijimos, oye, hay un gap y yo creo que hay muchos que nos están escuchando van a entender como ya no cargamos muchas veces efectivo en la billetera. Entonces paso de frente al lugar y voy a comprar algo y digo, no, pero solo acepté efectivo, no puedo. Entonces como esos micronegocios pierden mucha venta porque al final no tienen la manera de cobrar. Entonces el POS es importante por esto. La cuenta digital vimos como es los negocios que sí tienen cuenta, muchos es la cuenta personal del dueño y la plata se mezcla entre lo que es personal, lo que es negocio, y esto obviamente es una práctica muy mala para la buena gestión del negocio. Y la tarjeta es digamos, el medio de movimentar la plata que está ahí, poder hacer pagos y también como insertarse más en la economía digital. Entonces, es el paquete único del fin y es la propuesta de valor. Te ayudamos a crecer y te ayudamos a expandir, te ayudamos a cómo organizar tus finanzas. Esta es
nuestra propuesta de valor. Buenísimo, me encanta. Ahora, hablemos un poquito del estado del mercado, porque me comentaste que hiciste investigaciones en varios países y viste el estado financiero en varios países. O sea, al final hay un problema claro de inclusión financiera y desbancarización en toda Latinoamérica. Ujú. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Por qué en los países latinoamericanos tenemos tantos problemas a nivel financiero? Creo que hay digamos, una conducta del Estado en muchos países como que genera un poco de fricción. Eh, Muchos de los clientes con quien hablamos tienen al principio el miedo de que al empezar a transaccionar con medios digitales y como, digamos, estar ya creando una historia de crédito, una historia financiera, eh, estos datos todos van a estar muy expuestos al Estado y esto obviamente les va a subir mucho el impuesto y que la verdad se pueden quebrar. Y de hecho, hay muchos negocios que sí quebran cuando tratan de formalizarse porque sube un montón lo que tienen que pagar y la verdad no estaban pensando, esto no estaba pensando en sus márgenes, entonces sí hay un problema ahí. Pero yo creo que al final es solo una de las aristas del miedo del Estado. O sea, obviamente esta falta de un pasado financiero, de algo que se pueda consultar, genera como también tasas muy, muy altas de interés. Te doy ejemplo, en Perú, microcrédito hoy tiene una tasa promedio de 83% al año. Es como prácticamente prohibitivo. Claro. Eh, entonces, sí, como creo que se va generando esta fricción, este miedo, y al final yo me quedo acá. Muchos de esos clientes que yo tenía en Ecuador llegaban a un tamaño límite en que el Estado no le molestaba y ahí quedaba. Decía como, no, yo cierro quizá los últimos 5, si vendí mucho los primeros días, los últimos 5 días, yo cierro el negocio porque yo no quiero pasar a esta línea. Y la verdad, esto genera una estagnación muy grande y micro y pequeños negocios representan 28% de la economía de América Latina. Si dejamos ese segmento estagnado, como la economía todo el continente va a estar complicada. Claro, completamente. Ahora, hablando exactamente de eso, que son los obstáculos del mercado, ¿cómo ha sido a nivel legal tratar de construir al fin? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en términos legales hay como que un gris. No está muy bien legislado las fintechs en toda Latinoamérica, ¿no? Hay países más avanzados como en México, etcétera. Pero cuéntame, ¿cuál es la condición de Colombia actualmente? ¿En qué punto están? Nosotros, la verdad, eh, tenemos que separar los productos para hablar sobre esto. O sea, Ok, obviamente para tener ok. cuenta y tarjetas, sí una licencia CP es el mínimo necesario. O sea, obviamente si tienes una licencia de banco, eh, mejor. Puedes como monetizar ya el dinero que está en las cuentas y tal, pero con una CP ya podrías operar cuentas y tarjetas. Sin embargo, eso no es core business para nosotros. O sea, Ok. nuestro negocio principal es préstamo. Igual como para el datáfono, tienes que también como cumplir con algunos reglamentos y que igual para la cuenta y para la tarjeta también de como prevención de fraude, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Y esto es como para cualquier persona que básicamente va a tener cualquier tipo de operación financiera en Colombia. Es súper amplio esto. Uh, pero nosotros nos enfocamos, digamos, como compañía y haciendo in-house solo la parte de crédito. La parte de cuenta y tarjeta hacemos con una compañía de banking as a service y para la parte del datáfono también. Igual Ok. tenemos como toda una parte que hacemos de validación de identidad de nuestros clientes y hacemos un background check que también hacemos con un agente tercero. Y eso es lo chévere como del ecosistema de las startups, porque al final tú te enfocas realmente en el core business y deja que otras tengan. Como nosotros, la verdad, estamos operando un producto white label de cuenta y tarjeta, al final quien tiene que tener la licencia es quien nos opera la cuenta y la tarjeta. Ok. Nosotros hacemos el front test. Ah, Entonces, buenísimo. digamos, nos evitamos la parte más dura porque sí, como conseguir una licencia de CEP en Colombia es algo muy difícil. Ustedes pueden ver las últimas que salieron, como tardaron más de un año. Entonces, si nosotros tuviéramos que ir detrás de esto, es como quedar un año parado esperando una licencia Claro. eh, que ni tienes la garantía de que en un año la tienes. Total. Ahora, emprender normalmente es difícil, ¿no? Tiende a ser una montaña rusa, altas y bajas. Ahora, Sí. cuéntame en términos generales, desde que fundaste al fin, como cuál ha sido el principal obstáculo que han enfrentado, qué ha sido lo más difícil
al momento de fundar una startup? Yo creo que, digamos, mirando sobre aspectos internos, yo creo que crear la alineación entre todos los founders de objetivos, de entender qué motiva a cada uno y como tener todos funcionando en el mismo ritmo es algo un poco complejo. Obviamente, yo estoy full time en esto, pero mis dos co-founders están part-time. Entonces, como creo que en algunos momentos se generó un poco de fricción por la sensación de urgencia, de cuando tenemos que tener algunas tareas listas. Y esto como, yo te diría que uno de los obstáculos más importantes de cruzar son las conversaciones difíciles. Yo creo que esta conversación, Total. que la verdad la evitas, el día que la tienes y alineas todo bien y salen todos así con esa sensación de alivio, y el día siguiente están todos ya entendiendo por qué cada uno está ahí y en qué ritmo tenemos que ir, cómo entregar. Esto creo que es el obstáculo más difícil, pero más importante de emprender. ¿Sabes? Como creo que tener todo el equipo alineado tiene un valor que como es difícil de medir. Y sobre aspectos externos, yo creo que como las conversaciones que tienes con los clientes al principio y sientes como quizá tu solución no está totalmente alineado con las expectativas. Entonces, esto que te decía, o sea, había muchos clientes con miedo del Estado y, ok, dale, perfecto, me puedo financiar con esto, pero no quiero la cuenta, no quiero el datáfono, porque al final, como no quiero transaccionar ahí, decimos, no, para nosotros es importante, porque incluso es una manera de que trabajemos a largo plazo. O sea, yo te quiero dar el crédito hoy, pero yo quiero acompañar tu crecimiento en el futuro también. Entonces, romper esta barrera y como empezar a entender cuál es el approach para que el cliente entienda, porque eso es importante, creo que fue algo como que nos hizo pensar bastante. O sea, al mismo tiempo que tienes los clientes, yo creo que hay mucha gente siempre dispuesta a dar consejos, ¿no? Y hay mucha gente que llega y dice, no, la verdad, esto no va a funcionar, tienes que sacar esto, lanza solo crédito. Y yo decía, no, pero si lanzamos solo crédito, somos igual a un montón de fintechs que están en el mercado. Quiero hacer algo diferente. Y ahí como creo que cuando logramos afinar el tono de comunicación, alinear bien los productos, explicar por qué cada cosa estaba ahí, cómo cada una funciona, también como creo que fue un obstáculo súper importante de haber pasado. Súper, está interesantísima esta parte, porque me imagino que para ir ascendiendo a las personas y que vayan utilizando más productos, hay como una metodología de alguna manera de responder todas esas objeciones que tienen. ¿Qué hicieron exactamente para empezar a hacer que los usuarios empezaran a utilizar otros productos de la plataforma? Como te decía, o sea, hoy tenemos un paquete único, ¿no? Entonces, esto es una parte importante Ok, de ok. que desde el principio lo tienes. Puede, y como conversamos, estoy como en una etapa de pruebas. Entonces, el producto no está 100% funcional. Estamos con un grupo pequeño de clientes probando. Pero lo que es interesante es ir haciendo métricas de qué tanto están utilizando los productos. Lo tiene activo, porque para recibir el crédito ya tienes que tener el POS activo, ya tienes que tener la cuenta activa, Ok. ya tienes que haber transaccionado ahí, pero a veces los niveles de utilización son bajos. Y ahí como Exacto. tenemos uno de nuestros founders, Pablo, es un experto en behavioral sciences. Y Pablo es el encargado de hacer como con que cada una de las piecitas se vaya alineando. Entonces, Ok. tenemos algunas intervenciones, algunas notificaciones que muchas veces llaman el cliente a tomar una acción y obviamente tenemos el beneficio de esto. Entonces, el cliente que más usa al final tiene más beneficios al momento de pedir un crédito. Entonces, si yo te conozco bien porque usas mucho mis otros productos, yo te puedo dar un crédito con una tasa de interés más baja o yo te puedo aumentar el cupo porque te conozco bien. Entonces, va un poco por ahí. Y creo que es como lo que todas las startups están haciendo. Al final, cuanto más conozco de ti, más incentivos te doy para que seas un cliente continuo mío, ¿no? Claro, total. Buenísimo. Ahora, tengo entendido que tienen alrededor de 1.000 personas en una waiting list. Uh -huh. Te pregunto en ese contexto, ¿qué es lo que hacen para hacer crecer esa waiting list? ¿Qué utilizan o cómo corren la voz? Sí.
Gran parte de este waitlist se viene como por ads. Hicimos un poco de publicidad online. Pero nos encanta que muchos de esos clientes también ya llegaron como referidos. Entonces, para nosotros esto es parte bien clave también de que sea un crecimiento orgánico. O sea, sabemos que al final la necesidad de crédito hay. Hoy, por números del IFC del Banco Mundial, sabemos que hay un gap de financiamiento en Latinoamérica de 862.000 millones de dólares. Es como un montón de plata. O sea, la demanda está. Lo que queremos hacer es cómo crecemos orgánicamente y llegando a los clientes que realmente van a percibir valor en nuestra fintech, ¿no? Entonces, cuando un cliente refiere a otro, nos gusta mucho esto porque sabemos que está agregando valor a este y que si este también como tiene un buen comportamiento y está refiriendo a otro, este acá tiene un alto chance de que también tenga un buen comportamiento. Esto es algo que para nosotros es súper importante empezar a entender la correlación también en las referencias. Súper interesante. Ahorita charlamos un poquito más de eso y de crecimiento. Y antes de hablar de ello, me gustaría que habláramos acerca de este tipo de esfuerzos. Aceleradoras, incubadoras, mentorías, círculos de emprendimiento. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso y qué valoración le das del 1 al 10? Yo creo que eso es súper importante. La verdad, como en mi journey, yo un poco en el MBA tuve contacto, obviamente en un contexto más europeo. Yo creo que hoy el emprendimiento, o sea, startups, fintechs y tal en Europa son bastante diferentes de lo que pasa en Latinoamérica. Digamos, hoy yo veo que como las mejoras en Europa son marginales, es como ya conectas mejor el banco con la startup que hace la transferencia, entonces como en Latinoamérica tenemos problemas para solucionar desde cero. Entonces yo te diría, me sirvió un poco para poner ahí como la curiosidad en la cabeza y realmente yo creo que cuando me gradué y volví a Latinoamérica, eh, participé de una aceleradora llamada Latitude, probablemente la conoces, Sí. y creo que en Latitude sí tuve como contacto con un montón de founders de Latinoamérica, un montón de mentores de Latinoamérica, y de esas conversaciones fui aprendiendo mucho. O sea, ahí creo que lo único correcto de decir sobre un founder es que cuanto más entiende, más sabe que no sabe nada. Entonces, Total. estás como con la idea, piensas que estás con todo solucionado y cada vez como que das un paso adelante, te das cuenta que tienes 10 cosas nuevas que aprender y entender. Entonces, como toda esta red de mentores, de otros founders, de inversionistas, o sea, conversas con toda la gente y vas entendiendo cómo esto funciona, yo creo que esto es muy, muy importante. Yo no creo que se pueda emprender sin estar como en contacto muy constante con una red de soporte de otros founders y mentores. Completamente. Y ahora que hablas de inversores, me gustaría saber el punto en el que están ustedes ahorita en eso. Es decir, ¿eres Team Bootstrapping o Team Venture Capital y por qué? O sea, la verdad, yo creo que no hay uno u otro, o sea, son etapas, ¿no? Total. Yo creo que hay gente que sí es más, y va mucho de perfil. O sea, yo soy una persona que me gusta hablar con más propiedad. Entonces, digamos, cuando yo pensé eso, yo dije, yo quiero desarrollar producto, yo quiero como tener mi equipo bien alineado, y cuando ya no pueda más crecer, sin tener como plata adentro, ahí voy a buscar inversión. Y fue un poco por ahí nuestro camino. Obviamente, yo quería ir un poquito más bootstrapped y mis founders dijeron, oye, vamos hasta acá y aquí hacemos la ronda. Y es más o menos donde estamos hoy. Ok, Hasta acá venimos como con plata nuestra. ok. Uh, y ahora justo estamos empezando a armar una ronda de inversión que creo que la parte interesante de haber hecho más tiempo Bootstrap es que ya tenemos un producto que está, digamos, prácticamente listo para ser escalable y ahí ya podemos hacer una ronda un poco más grande, incluir VCs, porque yo creo que hay mucha gente que hace su primera ronda rápido con inversionistas ángeles, pero hace una ronda chiquita. Y obviamente tienes que ver mucho el contexto de mercado, ¿no? Con todo lo que pasó en el mercado de Venture Capital este año,
creo que tener como plata corta da una mala señal y, y esto es un poco lo que queremos ahora hacer, como una ronda un poquito más grande para que no tengamos que hacer una nueva ronda en 6 meses o en un año, o sea, que podamos tener un poquito más de runaway y en este punto estamos, o sea, queremos levantar ahora con Ángeles y con VCs. Súper interesante. Ahora, cuéntame, ¿cuál es la principal lección que te ha dejado este proceso de empezar con bootstrapping y después ir a buscar inversores? Yo creo que al final, digamos, lo que veo principal de cambio entre empezar con plata o empezar bootstrap es realmente el aprendizaje, que es digamos, en el lado positivo, aprendes sobre cada detalle, cada proceso que tu compañía está, porque al final no tienes prácticamente nadie. Tú, los founders, máximo una u otra persona que ayuda part-time. Yo creo que cuando tienes plata, aceleras muy rápido, pero lo que es súper importante y súper interesante, pero yo creo que también pierdes un poquito del detalle. Y ahí va mucho de perfil, o sea, creo que hay gente que es muy bueno o sea, yo voy a ver el macro y el equipo que vea o sea, el detalle. Yo creo que en nuestro caso, el perfil de los tres founders es como nos gusta entender de lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, y obviamente cuando ya venga un equipo, para nosotros es mucho más fácil pasar al equipo lo que nosotros sabemos, que después entender de todos los equipos, todos los procesos de la compañía. Entonces, por ahí Total. fue un poco nuestra, nuestro journey. Súper, súper. Ahora pasemos de tema y vamos a hablar un poquito de marketing. ¿Cuáles son los planes que tienes para adquisición de clientes? ¿Qué es lo que van a hacer para atraer y qué canales van a utilizar? Creo que nuestro camino sigue siendo mucho por ads. Hay gente que nos dijo, oye, pero con ads ustedes solo van digamos, a clientes que les van a conocer buscando en Google o en Facebook. Y nuestra respuesta es justo este segmento que queremos. O sea, al final, el micronegocio que no tiene interés en digitalizarse, en estar como un poco más insertado en otras instancias que no solo digamos, su barrio, sus vecinos. O sea, a nosotros no nos interesa mucho porque esta información que ellos pueden generar es importante. Entonces, sí, nuestra estrategia es seguir con ads, pero como te decía, queremos entender rápido esas correlaciones que hay entre referidos y la persona que lo refirió, porque eso puede ser una forma de crecimiento muy interesante para nosotros. Entonces Súper, va por ahí un súper. poco nuestro marketing. Completamente. Ahora, te pregunto en cuanto a la calidad de prospectos. Me comentaste por encima que han hecho experimentos con Google Ads y han hecho experimentos con Facebook y con Meta. ¿Han podido identificar cuál es la mejor calidad de prospectos, estos mismos que después generan el boca a boca y referidos? ¿De dónde vienen? En términos de calidad de prospectos, Ujú. de la de los ads, yo creo, o sea, y es una percepción mía, y la verdad manejamos entre los founders esto, quizá al momento que traigamos un experto de SEO y como marketing digital, nos va a decir, oye, hicieron todo mal. Pero hoy tuvimos así como un muy buen resultado con Google Ads. Sí. Creo que toda la parametrización que te permite Facebook, la verdad, no hemos sabido sacar el mejor provecho de esto. Y con relación a los referidos, tenemos una buena percepción, pero sentimos que hay alguna variable más que nos falta Ok. cruzar hasta entender cuál es el referido que realmente nos va a dar un buen resultado en el futuro. Súper, súper. Ahora, cuando llega un prospecto a su lista de correos o a una opt-in page o a una página de registro, ¿qué es lo que ocurre después? Es decir, ¿qué mecanismos utilizan para nutrirlos y educarlos alrededor de la solución y la oferta? Lo que buscamos es el siguiente. El cliente tiene toda la información disponible, tiene el simulador, o sea, puede entender muy bien cómo funciona al fin en la página y a partir de ahí puede crear una cuenta, un registro, digamos. A partir de ahí, el cliente
digamos, está disponible, o sea, quiere ser un cliente al fin, pero aún no se decidió en la contratación. Ok. Y ya cuando contrata, ahí se registra, ahí como creamos todo el registro del cliente y tal. Es el funnel que vamos a tener en el futuro. Hoy, obviamente, como te decía, estamos con un grupo pequeñito de 6,000 haciendo pruebas. Seleccionamos un poco, pero en el futuro la idea es que la selección ya se dé, obviamente, por todos los parámetros del registro, la información que el cliente nos ha compartido, ya va a tener como la aprobación o no del crédito en este rato. La diferencia que queremos tener nosotros en relación a otras fintechs es queremos poder liberar el crédito muy rápido. Entonces, sabemos que si me pedís el crédito hoy, quizás la próxima semana ya no te sirve. O sea, tenías algo muy inmediato para hacer ahora, hacer ya. Uh, y la verdad, esto creo que es un punto de diferenciación súper importante. Súper, súper interesante. Ahora, llega un momento, ¿no? Que está el usuario que está interesado, pero aún no ha contratado el servicio. Uh -huh. ¿Qué mecanismo utilizan para decir, mira, asciende, cómprame, únete? ¿Que lo hacen mediante notificaciones o cuál es el mecanismo, el mejor mecanismo para poder ascender un prospecto de interesado a usuario oficial? Tenemos este proceso previsto, Gabriel, pero la verdad, como te dije, estamos aún con este waitlist. Okay, Entonces, digamos, okay. aumentar clientes en waitlist para nosotros no es, no es algo positivo porque no queremos dejar los clientes esperando mucho. Okay. Entonces, digamos, con los 1,000 estamos bien porque nos permitió probar, nos permitió entender un poquito mejor unos detalles que nos faltaban, pero ahora ya con la ronda queremos implementar ya el proceso tal cual. Y ahí la idea sí es ir por notificaciones y tratar de entender en ese journey qué es que el cliente realmente estaba buscando, porque hay muchos que entran por el crédito y la verdad se están llevando el paquete de servicios sin entender bien cómo es que las otras cosas les pueden ayudar. Entonces, estamos tratando también como en esas notificaciones de dar a entender que al fin no solo es para el crédito, pero te vamos a ayudar a vender más, a crecer y esto obviamente, digamos, nos va a llevar una relación de largo plazo. Total. Ahora, en cuanto a KPIs y métrica, en esta etapa que están en este momento, que están haciendo pruebas y en escucha activa con los usuarios, ¿cuáles son los números más importantes para ustedes? Es decir, ¿cuáles son los KPIs que les ayudan a medir el pulso del servicio actualmente? Para nosotros el lifetime value es muy importante porque es algo, digamos, relativamente nuevo. Si ves, hoy el cliente, cualquiera que va al banco y pide un crédito, no piensa, estoy construyendo algo de largo plazo con el banco. Y más bien muchos terminan como súper molestos, terminan de pagar esto y chao. Y lo que queremos es como entender cómo mejoramos esta relación y cómo ampliamos el lifetime value. Entonces, lifetime value es un factor súper importante para nosotros y obviamente comparamos como todas las startups esto con costos de adquisición. Entonces, podemos tener una medida de si estamos yendo por buen camino. Y en nuestro negocio específico, porque yo creo que lo primero, CAC sobre lifetime value sobre CAC es como para todos, pero en nuestro negocio específico la tasa de default es súper importante, entender cuánto por ciento de los clientes no están pagando y entender cómo podemos también como ayudar a que ellos paguen mejor. Entonces, como quizá tener algo de flexibilidad en el momento y dejar que el cliente elija cuándo va a pagar o quizá entender mejor el ciclo de negocio y tener los pagos conforme el ciclo de negocio son algunas cosas que estamos probando. Súper, me encanta. Ahora, ¿cuál es la visión que tienen para el fin, para los próximos 2 años? ¿En qué se quieren convertir? Yo creo que en 2 años la idea es estar presentes ya en todo el país y estar explorando ya una segunda geografía. La idea es que de cara a los clientes, como seamos referentes de, esos son los, o sea, voy a citar nombres de otras startups, pero como es el Nubank para los micronegocios, o es, no sé,
¿sabes? Como alguien que vino y realmente nos ayudó a crecer y que queremos tener como una relación de largo plazo y una relación mucho más saludable. Creo que algo que al fin trata de solucionar y trata de tener como imagen es, somos un partner de tu negocio, no somos este que como quiere sacar todo el jugo, todo el provecho de este único servicio que te ofrecí y después chao. O sea, queremos realmente ser partners de largo plazo. Entonces esto, o sea, en 2 años estar presentes ya en todo Colombia. Vamos a empezar digamos, por las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, pero queremos expandir. Y ya cuando estemos presentes en todo el país, la idea es buscar ya una segunda geografía. Buenísimo, me encanta. Ahora, la última parte de la entrevista, Rafael, trata sobre tu visión del mundo y tu visión de la vida. Y la primera pregunta de esta sección es, para Rafael, ¿qué es el éxito? Yo creo que éxito para mí es como una mezcla entre impacto y alcance, yo creo. O sea, tengo mis objetivos, tengo mis metas, que tanto estoy cambiando la vida de otros. Y para mí esto es el impacto. Pero yo creo que de nada te sirve el impacto sin tener alcance. O sea, para mí, y pensando mucho en mi realidad actual, yo creo que esto aplica, digamos, en otros contextos de otra manera, pero yo, siendo founder de una startup, yo quiero tener algo que cambie la vida de las personas, pero que cambie la vida de muchas personas. Yo creo que yo puedo tener una solución genial. Si yo estoy cambiando la vida de poquitas personas, no es el éxito. O sea, yo tengo que tener esto de manera escalable. Entonces, por ahí va. Completamente. Ahora, en cuanto a motivación, ¿qué es lo que te enciende las mañanas? Tu principal motivación. Yo, al principio, en la primera pregunta, si no me equivoco, me preguntaste como quién es Rafael. Yo creo que una de las cosas muy importantes es esto de ser curioso y de que me gusta. Yo soy súper hands-on, entonces yo creo que una de las cosas que me enciende es como el proceso. O sea, hoy tengo que hacer tal cosa que no me gusta hacer y tengo que aprender a hacerlo y tengo que como ser muy bueno en eso. Ejemplo, estoy grabando contigo. Yo odio escuchar mi voz. Odio. O sea, yo no mando mensajes de audio por WhatsApp porque odio escuchar mi voz. Yo dije, hoy tengo que hablar con Gabriel, hoy tengo que aprender a hacer esto y tengo que quizá en algún rato estar haciendo bien. Entonces, para mí es como lo que me enciende en las mañanas y eso es lo que es muy chévere de la vida de startup, es tienes que aprender cosas nuevas todos los días, tienes que como retarte a hacer cosas que no te gusta hacer o que crees que no sabes hacer, y va un poco por ahí, ¿no? Completamente. Y justo eso le abre paso a la siguiente pregunta. Según tu opinión, ¿cuáles deben ser las tres cualidades principales del fundador de una startup? Creo que capacidad de aprendizaje es súper importante. O sea, hay muchas cosas que no tienes idea de cómo hacer y que al final del día vas a tener que hacer. Una de las cosas que pasó, como te decía antes, como los founders estamos un poco desalineados en timing, entrega, y el CTO en una semana estaba súper complicado. A mí me tocó aprender un montón de cosas sobre la página de Alfin y arreglarlas y hacer el deploy de esto ya después con él como chequeando cómo fue, pero me tocó aprender. Uh, Resiliencia, yo creo que tú decías, ¿no? Es una montaña rusa, entonces hay días muy buenos, pero también hay días que piensas que como no va a funcionar, no va a ir y tienes que ser resiliente, tienes que levantar la cabeza y ver cómo encuentras esta salida, ¿no? Yo creo que empatía, o sea, hay un montón de gente con objetivos, motivaciones distintas y al final tienes que saber cómo llevar a todos estos al mismo camino. Entonces, ayudarles a llegar a alcanzar sus objetivos, pero que la compañía también alcance sus objetivos. Entonces, creo que empatía es súper importante para esto. Total. Ahora hablemos un poquito de la industria y cómo está el fin en el contexto de la industria. ¿Cuál es la misión que tiene al fin más allá de su core business? ¿Cuál es el norte? En algunos años nosotros queremos poder mirar para atrás y ver el impacto que hicimos en este 28% que te decía de la economía. Este número hace unos años era como 32, 33% de la economía de Latinoamérica. Y si ves, es más pequeñito hoy, no porque
porque se ha desarrollado y parte de ellos han ido a otros segmentos. Es mucho porque quedó estancado. La parte más formalizada de la economía crece y esta parte como queda ahí estancada. Entonces, creo que como misión tenemos como generar prosperidad en el ambiente donde están los micronegocios y obviamente a los founders de esos micronegocios llevar el mensaje también. O sea, al final tienes que ser un micronegocio, o sea, si quieres ser un micronegocio como de impacto también, o sea, que puedes impactar a los que están alrededor tuyo, o sea, en tu barrio, en tu comunidad. Entonces, como si logramos llevar el mensaje de como un desarrollo más sostenible, creo que puede ser algo muy impactante para América Latina. Para entregar esta misión y para hacer realidad esta visión, hay que enfrentar desafíos, ¿no? Y si tuvieras una bolita de cristal justo en este momento, ¿cuáles son los desafíos que ves en el futuro, sobre todo en la industria de servicios financieros y fintechs? Conociendo ya la industria, ¿qué es lo que estás viendo y cómo se preparan para enfrentar estos desafíos? Yo siento que hay como una cosa que se habla mucho y yo creo que al momento que pasemos esta etapa, que digamos eso está solucionado, como va a mejorar mucho el desarrollo, que es inclusión financiera, ¿no? Hoy mucho de lo que sale para grupos de clientes más grandes o más pequeños, pero igual no llegamos a algo que cubra como una mayoría significativa del mercado o de la población. Entonces yo creo que a partir del momento en que tengamos una base como incluida en el sector financiero, bancarizado, yo creo que podemos empezar a desarrollar cosas diferentes. Por ejemplo, hoy si ves el seguro, por ejemplo, es un producto que está, digamos, en extractos más altos. Nunca un micronegocio pensaría en seguro. Mi sueño en el futuro es quizá poder hacer un seguro en 5 o 6 años para este micronegocio que la verdad me acompañó a lo largo de un tiempo y yo ya tengo productos para ellos. Entonces, pero para eso no estamos de base. Hoy de nada me serviría lanzar un producto para ese segmento porque no es de interés y no hay un producto adecuado para ellos. Entonces, yo creo que un poco por ahí, yo creo que como grandes oportunidades hay pagos electrónicos. Yo creo que aún somos digamos, hay mucha transacción en efectivo y la verdad es algo como que tiene un montón de contras. Y yo veo que hay mucho también que mejorar en tecnología de seguridad. O sea, hay mucho fraude, hay mucha desconfianza. Entonces, yo creo que todo lo de tokenización, de digital, de identidad digital, yo creo que todo esto nos va a ayudar mucho a que podamos transaccionar con mucho más tranquilidad. Total. Si verás, hace poco estaba repasando el libro de Simon Sinek, Start with Why, y él en este libro habla sobre el Golden Circle, ¿no? Y en síntesis lo que él dice, lo debes conocer muy bien, lo que él dice es que normalmente las personas se enamoran de las misiones y del propósito de otras empresas, y eso es lo que termina vendiendo. Y esta pregunta te la hago doble, ¿no? ¿Por qué al fin está haciendo lo que hace? ¿Y por qué tú estás haciendo lo que haces? De mi lado, o sea, empiezo al contrario. Yo creo que vine en un camino en donde siento que lo que yo estaba haciendo estaba sirviendo a una compañía, a un grupo de personas, a algunos clientes, pero no era algo de alcance. ¿Te acuerdas que cuando yo te hablé de éxito, yo te dije, para mí es una mezcla de impacto y alcance? Entonces, para mí mi alcance estaba muy chiquito y yo creo que como en ese sentido, hacer al fin pasar es como llegar a una población muy, muy grande en América Latina. Yo te hablé como de números, como de financiamiento, pero estamos hablando de 72 millones de micronegocios en América Latina. O sea, es alcanzar un montón de gente. Y esto es, digamos, de mi lado, poder generar impacto para un gran alcance. Y yo creo que como compañía es también como generar una perspectiva
yo creo que hay mucho, hay personas con quien hablamos que dijeron, no, pero esto es como casi charity. Y la verdad no es caridad, es como, es un negocio más justo. Obviamente, si piensas que un banco, como te está diciendo el promedio en Perú de 83% de tasa de interés, es abusivo. O sea, queremos hacer un negocio más justo, eh, que genere una solución y que pueda llegar a más gente. Entonces, yo creo que como al fin, ese es nuestro propósito, o sea, cambiar la vida de personas, generar prosperidad y generar negocios más interesantes. Hay muchos negocios que quedan estancados, son grandes ideas, son quizá buenos gerentes de este negocio, muy empíricos, pero son buenos gerentes, y queda ahí porque la verdad no tiene acceso a crédito. Entonces, nuestra idea es como democratizar un poco el acceso a crédito y generar prosperidad en donde hoy ella no está llegando. Total, Rafael. Rafael, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado, pero no te voy a soltar sin antes darte la última pregunta. La última pregunta es, ¿qué consejo puedes darle a otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poco antes? Yo creo que es súper clave como que se enteren de cada arista del problema que están explorando. O sea, supongamos que como los founders que están escuchando esto ya tienen más o menos una idea del problema. Exploren como cada arista, busquen entender este problema. Conversen con mucha gente. Yo creo que aprendimos mucho conversando con clientes, aprendimos mucho hablando con otros founders, con expertos, con inversionistas. Pero que cuando estén seguros de esa solución, vayan por esto. Hay mucha gente dispuesta como regalando consejos por ahí y la verdad no han salido de su mesa para emprender y realmente tratar de hacerlo. Entonces, como mi sugerencia es, una vez que estén seguros de que la solución empieza por acá, vayan por esto. Y ahí ya los consejos son marginales en la mejora, en el cambio, pero ya es el founder el dueño de la solución, el founder es el que tiene que hacer con que eso tenga éxito, ¿no? Rafael Peretti, CEO, co-founder de Alfin, de verdad agradecidísimo por tu compañía. No, muchas gracias, Gabriel. Gracias por la invitación. Gracias por el reto, grabar un podcast y muchos éxitos. Espero que la experiencia haya sido genial. Sí, sí, sí.